Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les harán daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. En esta gran fiesta del apóstol Pablo, pues no podríamos menos que esperar un banquete de la palabra de Dios. Tanto el texto que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles, como este texto del Evangelio, donde pues es la invitación a todos, o el mandato más que invitación a los apóstoles para que vayan a predicar, pues tienen que ser para nosotros una riqueza y pues de veras hoy un día de mucha reflexión. Serían demasiados los aspectos que hoy me gustaría tocar con ustedes, pero en la brevedad de nuestra reflexión solamente quisiera enfocar hoy el tema sobre la unidad de los cristianos. Estamos terminando el octavario de la unidad por los cristianos, y esto tiene que movernos a nosotros de una manera muy especial a comprender algunos detalles que sin ellos pues no se dará esta unidad. La unidad, como pues lo dice, pues parte de algo que es común a nosotros. En nosotros, entre los hermanos separados y nosotros, en la gran mayoría de los católicos, lo único que nos une es el bautismo, pero no hay una vivencia cristiana porque no ha habido una verdadera evangelización dentro de nuestra iglesia. Evangelización que tiene que llevarnos, puede ser en algún momento de nuestro proceso, a este encuentro personal con Cristo, como el que tuvo Pablo. Un encuentro que, como nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles y en todos los testimonios donde relata Pablo su conversión, tiene que ver con la apertura de los ojos, es decir, vive en la oscuridad y esta oscuridad no le permite ver que persigue a los cristianos. Finalmente Ananías, pues le concede, Dios le concede a través de Ananías el poder ver, es decir, se da el proceso de conversión. Esta conversión, si no se da, pues no tenemos puntos sobre los que podamos tratar. El católico medio, el católico en general, o sea, de la mayoría del católico, pues sabemos que ni el 20% asiste a misa. ¿Cuántos se forman en el mundo? ¿Cuántos cristianos formados y que verdaderamente pudiéramos hablar de una conversión? Pues algunos hablan que ni siquiera el 5% de la Iglesia Católica ha vivido un proceso real de conversión, que tiene que ver con la aceptación personal de Jesucristo. O sea, pensemos nosotros, quizás de los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros lo hemos vivido? ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestra vida hemos hecho una aceptación personal de Jesús? Es decir, yo decido ser cristiano. Y esta decisión me tiene que llevar forzosamente a empezar a vivir pues tal como lo mandó Jesús, es decir, empezar a seguirlo. Por eso le llamaban el camino, ¿verdad? Porque es un seguimiento, vamos siguiendo al Maestro, vamos siguiendo sus enseñanzas, y por eso se llamaron a los primeros discípulos les llamaban nazarenos, pero con el tiempo se les llamaron cristianos, eran los seguidores de Cristo, el Mesías. Nosotros nos decimos cristianos, pero realmente ¿qué tan cristianos somos?
la unidad de los cristianos. Yo creo que la unidad de los cristianos se daría fácilmente o con mucho mayor facilidad si todo nuestro pueblo, o la gran mayoría de nuestro pueblo, entrara verdaderamente un proceso de conversión, de una aceptación personal a Cristo, porque ahora sí, somos cristianos y de cristiano a cristiano podemos hablar de muchísimas cosas. Generalmente con el cristiano nos saca la Biblia, nos empieza a decir cosas y pues nosotros ya no sabemos ni para dónde movernos, ¿verdad? No sabemos ni qué contestar, no conocemos la Biblia. La gran mayoría de los cristianos no ora, es un Padre Nuestro, una Ave María. No conoce absolutamente nada de la Sagrada Escritura, aunque la tenga la mayoría de las veces en casa. Y entonces pues nuestro seguimiento de Cristo pues es falso, no hay un real seguimiento de Cristo. Somos bautizados, pero no cristianos. Las diferencias doctrinales sí existen, pero son mínimas. Sería mucho más fácil resolverlas, como de hecho se trabaja en ello, pero cuando entramos en un diálogo no solamente religioso, sino un diálogo verdaderamente ecuménico, en un diálogo entre verdaderos cristianos, hombres, mujeres que están siguiendo cabalmente la doctrina de Jesucristo, tal y como la marca el Evangelio. Yo quisiera invitarlos, ¿verdad?, a que seamos promotores de esta transformación en nuestra gente. Sé que quizás no todos tenemos las herramientas, ¿verdad? Pablo pues tiene la fortuna, ¿verdad?, la gracia de ser escogido y que Dios se le presente, que Jesús se haga presente en su vida, pues de esta manera que hoy hemos escuchado. Ordinariamente esto no ocurrirá, necesita de nosotros, por eso el Evangelio nos envía. Vayan ustedes, hagan los discípulos. A lo mejor nos sentimos temerosos, a lo mejor no sabemos exactamente cómo, porque es un proceso la conversión. Yo quiero invitarlos a ir a mi página de evangelización. Tengo una sección que construí ya hace tiempo con pequeños videitos que se llama Aceptar a Jesús. Es la aceptación personal de Jesús. Es un pequeño programa, puede durar probablemente, dependiendo cuánto tiempo le dediquen, pues una semana, 2 semanas quizás, o menos. Pero si no hacemos esto, si la gente no se engancha en un programa, en un proceso de evangelización, es difícil. O sea, seguiremos pues teniendo todos los problemas, el gran problema de México y de nuestros países latinos y de todo el mundo es ese desconocimiento de Jesús. Vivimos al margen de Dios. Necesitamos ayudar. Yo no puedo. Bueno, está ahora el internet, úsenlo. Todos tienen, yo creo que la gran mayoría de nuestra gente usa un celular. En un momentito, invítalo, dile que entre a la página, que vea este programita sencillo, por ahí les voy a compartir un link para que puedan esas personas en un ratito, en el baño. El videíto no dura más de 2 minutos, 1 minuto y medio. En el momento del lonche, en cualquier momento. Y irlos llevando a una conversión. Y entonces, y solo entonces, podremos empezar a trabajar de manera más seria en la conversión y en la unidad de los cristianos. Seamos partícipes de esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio, de llevar el Evangelio. Lo podemos llevar de viva voz, como lo hago yo ahorita, o a través de los medios electrónicos que facilitan grandemente su difusión. No nos quedemos con las manos atadas, no nos quedemos sentados. Como María, levantémonos y vayamos a llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no las conocen.